académica del Instituto Latino. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. ¿Se me escucha? Disculpen, no sé si me pueden escuchar. Hola. Doctores, disculpe, ¿se me escucha? Buenas noches, sí doctora, sí se le escucha. Gracias, doctores. Muy buenas noches, estimados doctores. La Dirección Académica del Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad y la de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad les da la bienvenida al diplomado sobre violencia familiar, feminicidio y trata de personas. En esta oportunidad contamos con la participación como ponente al doctor Luis Antonio Rioja Espinosa, quien es especialista en Derecho Civil y Procesal Civil, especialista en Derecho de Familia y Violencia Familiar, docente universitario y conferencista nacional. Sin más preámbulo, demos inicio al diplomado, teniendo como primer tema la problemática de la violencia familiar y de género en el Perú. Bienvenido, doctor Luis. Adelante con la sesión de hoy. Muy bien, buenas noches. Quisiera saber antes que nada si se me escucha bien. Sí, doctor, se le puede escuchar. Muy bien. Bueno, yo agradecido con la invitación que me hace nuevamente el grupo Enlades, que es el que viene realizando capacitaciones en los últimos tiempos de una manera muy eficaz, ¿no? Y hemos coincidido plenamente con el diplomado, básicamente con el temario que se ha elaborado de manera conjunta con una serie de especialistas que forman parte de este diplomado. Diplomado que va en el contexto de violencia familiar y feminicidio. ¿Ya? A ver. Es muy interesante. Quisiera saber si se me escucha claro para los asistentes. Doctor, Bien. buenas noches. Sí se le escucha claro, doctor. Correcto, muchas gracias, Janet. Muy bien, decía yo, luego de la presentación que me hiciera la señorita, vamos a ir desarrollando poco a poco en el diplomado algunos temas que creo yo que han sido considerados de manera oportuna. Como bien se ha mencionado, en esta sesión primera vamos a ver aspectos generales, ¿no? Muy generales. Obviamente que en el curso de las demás sesiones vamos a, evidentemente, a desarrollar a más detalle, de manera conjunta con otros profesionales que están especializados en el tema, sobre aspectos que están vinculados con la violencia familiar y el feminicidio, ¿no? Que también se va a tocar como delito. Entiendan ustedes que en los últimos tiempos, pandemia incluso, se han venido suscitando hechos de violencia familiar. Alguien diría, estamos pues atravesando un inconveniente o un flagelo pandémico, más aún eso se aúna un tema de violencia familiar. Y no solamente de violencia familiar, sino también estamos viendo que han habido cuadros de feminicidio. Me parece el último más sonado ha sido de una pareja, de un varón, que ultimó la vida de su pareja en delante o en presencia de sus dos menores y terminó también ultimando su propia vida. Por lo cual, evidentemente, inicialmente se dio un cuadro de feminicidio, pero finalmente se dio también una circunstancia de suicidio. Muy bien, en estos momentos la ley que rige para nosotros es la ley 30.13.4. Es una ley que en los últimos tiempos se ha dado bajo un contexto pues de una serie de observancia, de verificar los temas relacionados con la violencia familiar. Es una ley que data del año 2015. En el año 2015 se dieron una serie se dio a través de un decreto supremo su reglamentación, que creo yo aborda algunos temas interesantes, trae algunas novedades, que lo vamos a ver también en el curso ya del diplomado propiamente dicho, porque además esta es la encargada de derogar la ley 26.260, que es la que hasta el año 2015, noviembre, era la que regía. Como ustedes comprenderán,
el derecho es evolutivo y no está exento la ley de violencia familiar, que es la que también en alguna medida evoluciona y va y tiene que ir observando o tiene que ir de alguna manera analizando cuáles son los aspectos que se van a tomar en cuenta para un factor que esté vinculado de abordar las nuevas modalidades de violencia. La ley 3034 aborda 4 tipos de violencia que se verán en su contexto de una manera más detallada, pero vemos que se ha incluido en esta ley 3034 la violencia económica y patrimonial. Yo el año pasado tuve la oportunidad de escribir algunos artículos, entre ellos, en estado de pandemia, referíamos que la violencia física era la que debería tener más énfasis ahora en pandemia, porque el año pasado era un poco más riguroso el tema del confinamiento, y que yo refería de que la violencia económica, la violencia física debería ser la que debería estar en un contexto de mayor atención, porque es la que está más próxima a preservar la vida. Nosotros hemos visto en la práctica casos de violencia física que se han desbordado, y esto ha acabado en un cuadro de feminicidio. Mucho se dice que el feminicidio encuentra su caldo de cultivo en la violencia familiar, pero eso lo vamos a ir descubriendo en el discurso. Pero la ley 26260, que era la que hasta antes de esta ley 3034, la que regía, tenía una serie pues digo yo, de falencias, por citar un término, en la medida de que no abordaba algunas modalidades. Incluso esta ley 3034 creo yo que debería incluir, de repente hacia futuro, eso lo hemos mencionado en diversas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de conversar y disertar de alguna manera, el tema de la violencia desde la perspectiva ahora de la virtualidad. Es decir, a través de las redes sociales, porque ustedes entenderán que ahora, con el tema pues de la pandemia, obligadamente las personas tuvieron que hacer uso de las condiciones o las situaciones virtuales para poder comunicarse, por obvias razones, porque hay que preservar un poco la salud física y la vida. Entonces, un poco la problemática de violencia de género en el Perú ha ido observando de manera detenida cuáles son los factores a considerar desde una perspectiva de las modalidades nuevas que se van aconteciendo. Obviamente, tal como lo dijésemos en otras ocasiones, incluso en una entrevista que tuve en la televisión hace poco, ¿qué ha sucedido con la violencia en el contexto frente al varón, por ejemplo? Porque mucho se habla sobre la violencia sobre la mujer. Entiendo yo que las estadísticas en una línea del tiempo han hecho posible pues que se vea con mayor claridad, y además porque las estadísticas así lo indican, que la mujer sufre y ha sufrido de violencia familiar con mayor frecuencia. Algunos creen que por efectos del tiempo la mujer ha ido o se ha dado un poco de valor para poder denunciar estos hechos que en su oportunidad no lo hacían. Acuérdense ustedes que las sociedades de los años 60 o 50, 70 y hasta parte de los 80 ha prevalecido un poco el machismo dentro del entorno familiar. Obviamente, no en todos los casos, pero en su gran mayoría, podemos decir. Alguien diría que hasta los actuales momentos podríamos estar bajo un contexto de machismo. Situación que yo particularmente no creo, aun cuando hay ciertas situaciones que habríamos que verificar. Obviamente alguien diría que el tema del machismo ahora se ha convertido o simplemente se ha maquillado de otra manera y evidentemente todavía existe un factor de esa naturaleza. Y debe ser en alguna medida cierto, porque casos de violencia familiar respecto a los varones como víctimas son poco denunciados. Quizás porque el varón considera de que no debería denunciar estos hechos, porque atenta un poco contra su sistema y su formación varonil,
o porque simplemente tiene un arraigo machista acentuado, que es lo que hace en el fondo que no se pueda realizar este tipo de denuncias como corresponde. Entonces, vamos observando que la problemática de la violencia de género en el Perú ha ido variando. En los años 50 y 60, la mujer, viendo pues en las estadísticas y todo lo que eso conlleva, pareciese ser, y digo pareciese ser, que se ubicaba en un contexto de realizar actividades estrictamente básicas, como por ejemplo, situaciones que solamente englobaban al entorno familiar, mientras que el varón se dedicaba en alguna medida a ser el proveedor y era el que tenía la responsabilidad absoluta de poder, entre comillas, sostener desde la perspectiva financiera y económica al hogar, a efectos de que éste se vea atendido de esa perspectiva. Situación que ahora yo diría que ha sido superado con creces por parte de la mujer. Pero curiosamente la ley 30.13.4, que es la que nos rige actualmente, incluye a la mujer como sujeto de protección de manera autónoma y evidentemente también a los integrantes del grupo familiar. Situación que hay que verlo con mucho detenimiento porque esto ha hecho incluso que algunos especialistas piensen, analicen, interpreten o tengan ciertas conjeturas con que esta ley 30.13.4 no se trataría de otra cosa más que de una parcialización con las mujeres. Situación que yo obviamente rechazo, no creo, porque dentro de los principios rectores que tiene la ley 30.13.4 existe el principio de igualdad y no discriminación, con lo cual quedaría claramente establecido que el varón está en las mismas condiciones que cualquier otro integrante del grupo familiar, así como de la mujer, para poder realizar las denuncias respectivas como corresponde. Pero bueno, analizando un poco los aspectos generales, vamos viendo que la mujer en la línea del tiempo ha ido ganando mucho espacio interesante, no solamente de la perspectiva social, sino también económica, profesional y laboral. Hoy en día la mujer ocupa grandes cargos, de hecho hay una dama en estos momentos postulando a la presidencia de la República. Y algunos creen que tiene grandes posibilidades para poder asumir esa encargatura tan relevante y tan importante, y la primera, como se dice, la primera jefatura de la nación, podría ser algo histórico, que sería la primera mujer presidenta del Perú, con lo cual corrobora lo que se viene dando en el tiempo respecto a las mujeres, respecto a ese rol importantísimo que juega la mujer. Pero también es cierto que las estadísticas indican, obviamente las estadísticas que son obra pues, de un análisis más exacto, indican pues que la mujer sufre y ha sufrido de violencia familiar con bastante frecuencia. En algunos casos llegan a cuadros de feminicidio. Pero habría que ver cuál es el motivo y cuál es el contexto de vulnerabilidad social y económica como incidencia en hechos de violencia. Yo, que un poco me dedico al análisis, al estudio del derecho de familia y violencia familiar, cuando menos una pequeña investigación que hemos hecho, nos hemos percatado que la mujer en el tiempo, en la medida que ha ido alcanzando algunas competencias, ha ido despertando, en muchos de los casos, no digo en todos, un poco el interés en el varón respecto a ver a la mujer como una especie de competencia. Ya en los años 80 la mujer mostraba, o a fines de los 70, ya mostraba un interés por alcanzar algunas competencias con mayor relevancia. De hecho, las universidades comienzan a plagarse
de muchas mujeres que tienen interés en poder adquirir algunos conocimientos para luego poder manifestarlos y ponerlos en práctica a través pues, de una actividad laboral o profesional. Es algo interesante porque eso es un poco el rol que se ha ido dando en el tiempo con las mujeres. Ahora, el contexto de vulnerabilidad social también es importante porque la mujer que dedicaba más tiempo al hogar, en alguna medida se supeditaba desde la perspectiva económica y financiera al varón o al proveedor, propiamente dicho. En muchos de los casos hacía uso y abuso de su poderío o su jerarquía o simplemente de su potestad que tenía sobre la familia a efectos de impartir un poco las reglas de convivencia del entorno familiar, sin pensar, evidentemente, o sin merituar, obviamente, cuáles eran los aspectos o cuáles eran las necesidades propiamente de la mujer y de los integrantes del grupo familiar. Entonces se dan muchos casos, y se han visto muchos casos, de que las familias entre los años 60 y 70 son un poco más conservadoras, y en algunos casos al varón se le daba cierta prioridad o cierta prerrogativa. El varón, pues, o el hijo varón, tendría que realizar actividades mucho más complejas, dejando de lado a la hija mujer para actividades propiamente del hogar. Situación que eso es algo innegable, pero que ya en el tiempo, en la línea del tiempo, como he mencionado hace unos minutos, ya ha quedado desfasado. Son conductas ya desfasadas, incluso con la dación de algunos convenios internacionales, como por ejemplo el Belén do Pará, donde indica, por ejemplo, cuáles son los criterios que se ha seguido para poder legislar en materia de violencia familiar. Es algo muy interesante. Yo recomendaría que se lea el convenio Belén do Pará, suscrito y originado en Brasil, la cual ha visto se han cogido de muchas experiencias internacionales para poder ir edificando algunos principios que están relacionados con la violencia familiar. Principios que han sido recogidos casi taxativamente por la ley 30364. Yo creo que con bastante eficacia, oportuna intervención, a los efectos de que este tema de la violencia familiar se vea pues abordado en todo el contexto. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que en la parte histórica, en todo esto juega un rol fundamental. Ya yo venía diciendo, incluso muchos de ustedes saben de repente por sus padres, o sus abuelos o bisabuelos, cómo ha sido el contexto de las sociedades antiguas, donde la mujer pues, por lo general, se dedicaba a actividades caseras, que tampoco no hay que no hay que minimizarlo, son actividades que son importantes porque ayudan también a la formación de la familia, a las nuevas generaciones. Lo que sucedía es que había, como les expliqué hace unos minutos, se tergiversaba y se distorsionaba de la perspectiva del varón. O sea, se entendía que el varón solo tenía que dedicarse a actividades mucho más rudas, mucho más complejas, dejando de lado a la mujer para que haga actividades mucho más básicas y simples, entre comillas. Yo le podría un comillado. Hoy en día, pues, esas actividades que se realizan en el entorno familiar, obviamente están en un contexto de importancia para la formación de los integrantes del grupo familiar, entiéndase hijos, nietos, bisnietos, etcétera, 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 la nueva generación. Entonces, en ese contexto tenemos que ser muy claros y muy concisos. Ahora, obviamente la ley 26260 ha tratado en alguna medida regular este tipo de situaciones a raíz de la sociedad moderna, donde la mujer tiene un rol protagónico y donde la propia mujer comienza a aspirar a nuevas situaciones y condiciones que las que vemos ahora plasmadas. Hoy en día incluso la mujer ha superado largamente y con creces al varón
en cualquiera de las actividades que pudieran haber. Tenemos ahí casos pues, de mujeres de alto grado de formación académica, a damas ejerciendo cargos altísimos que hacen pues que se decide sobre el contexto incluso de la vida de los ciudadanos de este país. Sin embargo, también hay casos en los cuales esta tradición machista, donde el varón tiene que hacer actividades mucho más relevantes, entre comillas, en algunos casos queda. Eso trae como consecuencia que todavía haya personas, me refiero a varones, que piensen que pueden vulnerar a la mujer en todo el contexto de la pareja. No solamente en lo físico, no solamente en lo psicológico, no solo en lo sexual, que también es interesante ver ese tema y que se va a desarrollar en su momento, sino también ahora en lo económico y patrimonial. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que ir analizando y observando con detenimiento. ¿Por qué es importante el valor de la economía dentro de un contexto de una sociedad o de la familia? Donde estas leyes especiales, digo especiales porque son directamente relacionados con el ámbito de la familia, por eso que la ley dice violencia familiar. Lógicamente, y también está el contexto de la mujer durante todo su ciclo de vida, que también se va a ver cuando se vean sujetos de protección. Entonces, tenemos que ser conscientes de esos factores y analizarlos desde esa perspectiva. Yo creo también que el factor económico ha ido evolucionando, porque ya no solamente se deja a entera responsabilidad del proveedor, que en este caso sería el varón, a que asuma íntegramente el factor de la economía familiar. Hoy vemos, por ejemplo, familias que se dividen esos roles y evidentemente equilibra el factor socioeconómico que es muy importante dentro del contexto familiar. Por eso es que ahora, también dentro de esas modalidades de violencia, de acuerdo al artículo 8 de la ley 3034, vemos claramente que existe la violencia económica y patrimonial. Entonces, el factor económico siempre ha jugado un rol fundamental dentro del contexto de la familia, porque siempre se ha mencionado que a la carencia de economía, muchas personas han tergiversado y distorsionado el factor de la parte afectiva que debería prevalecer y el respeto entre uno y otro cónyuge o conviviente, si se quiere. Ustedes entenderán que hay dos tipos de uniones en este país, matrimonial y la unión de hecho. Ambas están tuteladas, ambas están resguardadas en el contexto de poder atender o tutelar a estos factores relacionados con estos temas que se están viviendo el día de hoy. Entonces, es sumamente importante que nosotros analicemos a estos aspectos generales y entender desde dónde proviene. Si bien es cierto, la mujer ha jugado un rol fundamental en los últimos 200 años, diríamos, porque ahora estamos hablando del bicentenario. La mujer ha estado en las luchas bélicas más importantes, que han generado pues que hoy por hoy tengamos una libertad de acción, no solamente para poder opinar y poder realizar algunas actividades, sino que las democracias evidentemente se han generado a través de estas grandes luchas, donde la mujer ha tenido un rol fundamental. Por ejemplo, cuando Tacna le tocó defenderse del flagelo de las huestes chilenas, comentan algunos historiadores, como por ejemplo Basadre Goma, de que la mujer jugó un rol fundamental en la lucha de no dejar que Tacna pase a territorio chileno, donde a punta de palos y piedras, mujeres, hombres y niños defendían el honor de la patria y la demografía y el territorio propiamente dicho. Por eso que es importante también analizar ese contexto. Evidentemente,
como todo en la vida, tendrá que verse desde una perspectiva mucho más global, y hoy en día debe dársele a la mujer pues un rol que corresponde y que merece dentro del contexto social, con todas las prerrogativas, privilegios, con todos los alcances y los beneficios, y también las obligaciones que debe tener a los efectos de que esto se pueda ver con mayor prevalencia y con mayor énfasis en general. Es por eso que estas normas, con sus respectivos reglamentos, tratan o han tratado de ser muy explícitas a efectos de poder abarcar todo el contexto que requiere la tutela a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. Obviamente, como dije también al inicio de la conversación, el varón está atendido y está debidamente tutelado por la norma en mención. No es que solamente la mujer sea única y exclusiva dentro del contexto pues, de lo que habláramos de lo relacionado con el factor de la atención de la ley 3013. Entonces, el contexto de vulnerabilidad social y económica como incidencia en hechos de violencia es fundamental, porque ustedes entenderán que no solo las familias tienen una arista que ver que tendría que ser bajo el contexto del afecto y del sentimiento, que es fundamental, sino también del sostenimiento y de cómo se va a estructurar las bases para el sostenimiento de este hogar familiar. Hoy en día vemos, por ejemplo, casos donde tanto el varón como la mujer se reparten las obligaciones, no solamente físicas, sino también económicas, principalmente. Vemos, por ejemplo, que el varón hace tareas domésticas también, me parece correcto y además oportuno y acertado, porque, como dije hace unos minutos, la mujer en un momento de la historia del Perú solo se dedicaba a tareas domésticas. Hoy en día vemos, pues, según los cuadros estadísticos, que hay varones que incluso hacen tareas domésticas con mayor relevancia que la mujer, porque la mujer está quizás atendiendo labores profesionales y laborales según la naturaleza y la complejidad y la coyuntura también que les toca vivir. Porque, si bien es cierto, las actividades laborales en algunos casos no son estables, muchas veces la mujer tiene mayor estabilidad laboral que el varón. Ahora, en el contexto pandémico, hemos visto pues que muchos varones han quedado relegados o han sido relevados de sus actividades laborales, y esto ha traído consigo que la responsabilidad económica haya recaído sobre la mujer. También es bueno indicar de obligatoria conversación y manifiesto, porque obviamente tampoco no se puede soslayar la coyuntura actual. Esta coyuntura pandémica ha hecho que muchas cosas varíen y que evidentemente nos encontremos inmersos en un cuadro pues, de responsabilidad como corresponde. Entonces, el contexto familiar o los integrantes del grupo familiar se deben ver en estos momentos tutelados y amparados por normas específicas. Eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo más interesante que debemos nosotros de entrada decir. Hoy en día, pues, los sujetos de protección, que son la mujer durante todo su ciclo de vida, los integrantes del grupo familiar, desde conviviente, pasando por cónyuges, hasta los parientes del grado que les corresponda, por ejemplo, cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, están tutelados. Hay, por ejemplo, casos de madrastras y padrastros que también. ¿Sí? Situación que otrora o en otro tiempo era imposible. Antes una madrastra, un padrastro estaba en otro contexto. O sea,
no estarían inmersos dentro de una ley específica como lo tienen hoy en día. Fíjese cómo ha ido evolucionando la problemática de la violencia familiar en el Perú. Algo interesantísimo. Y me parece también oportunísimo. Y quizás más adelante el padrastro y la madrastra tengan otro tipo de alcances en los familiares desde la perspectiva jurídica. Es impresión que hay que tenerlo bien claro a los efectos de no poder tener una mala interpretación de las normas jurídicas que estamos analizando. Ahora, hablar sobre el contexto de vulnerabilidad social y económica es tocar una arista más del tema de la violencia familiar. Como yo decía al inicio de la charla, no solamente mi actividad es el ejercicio libre de la profesión, como sería patrocinar casos de violencia familiar en el contexto de la víctima, sino también nos dedicamos un poco al análisis y estudio concienzudo y sesudo de las normas, es decir, un poco entender las bases teóricas de lo que esto implica. Y hay autores que incluso al hablar de la parte teórica de la violencia familiar se van incluso hasta tiempos antiguos, incluso hacen comparaciones con legislaciones internacionales, y evidentemente todo esto encuentra pues, un común denominador que es la protección a la familia y a la mujer, propiamente dicho. Entonces, vayamos observando esas circunstancias. Muy interesante de la perspectiva de esta ley 30.13.4, que es fundamental para poder analizar estos hechos. Ahora, ¿por qué es importante también el tema contemplar el aspecto de vulnerabilidad social? Porque obviamente la mujer, como dije también hace un momento, debe ser analizada desde la perspectiva de la línea del tiempo. ¿Qué ha sucedido con la mujer en los últimos 70 años, por ejemplo? Si tomamos de partir del año 50. Del año 50 para acá, la mujer ha evolucionado tremendamente. Y no es que la mujer tenga, digamos, más méritos que el hombre, sino que a raíz y a consecuencia de regulaciones jurídicas como estas, por ejemplo, la ley 30.13.4 y la 26.260 y las convenciones que hemos mencionado, entonces vamos a entender que esos factores se están viendo de esa perspectiva. Entonces, nosotros, como bien hemos mencionado en diversas ocasiones, hemos visto los grandes avances que ha tenido la mujer desde toda su perspectiva como corresponde en los últimos tiempos. Pues bien, la ley 30.13.4 tiene una estructura interesante porque no se aparta de esas bases o esas raíces teóricas. Vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente sesión, cómo está estructurada la ley 30.13.4. Principios, rectores, definición de violencia, tipo de violencia, sujetos de protección, medidas de protección, ¿no? Y cómo es que nosotros vamos observando y vamos entendiendo cómo es que el legislador, qué ha querido dar a entender cuando comienza a regular este tipo de hechos. Entonces, es interesantísimo que nosotros analicemos el por qué está estructurada así la norma. Vamos a ver en su momento, cuando en la siguiente sesión nos toque abordar análisis y estructura de la ley 30.13.4. Por ahora, simplemente le doy una pincelada a los efectos de poder entender el por qué estamos hablando de algunos aspectos generales de la ley de la violencia familiar propiamente dicha. Por ejemplo, la Convención Belén do Pará inserta o propone nuevas modalidades de violencia familiar, y la violencia, por ejemplo, psicológica, nace a raíz de un caso en Brasil con María da Peña, por ejemplo, que era maltratada de manera psicológica y verbal permanentemente. Situación que denunció en su momento y, bueno, lógicamente dio pie o dio alguna base sobre el contexto de sentar un precedente respecto a esos temas.
Es ahí donde se va estructurando y explicando el tema de los aspectos generales que tiene la violencia familiar, ¿no? Porque a veces no nos explicamos, o a veces no sabemos de dónde proviene. Eso es interesante, tenemos que saber los antecedentes. Por ejemplo, acá hubo un caso en el penal Castro Castro, donde había mujeres internadas por habían internas por delito de terrorismo y que se les ordenaban que se desnuden delante de los soldados del ejército. Situación que obviamente podría verse como una aberración, pero que en buena cuenta tiene que verse desde esa perspectiva. Esto dio pie a que, por ejemplo, se comenzara a gestar el tema de la violencia sexual, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en su momento cuando veamos la sesión que corresponde según el temario que se ha estructurado aquí por el grupo ILADES, ¿no? En conjunto con los demás profesionales que están a cargo del dictado del diploma. Entonces, nótese esos factores, nótese esas circunstancias, y es importante que nosotros en esta primera sesión veamos cuáles son las bases. Porque para ir a hablar de la ley ya tenemos que tener a ciertas bases, ciertos cimientos, o cimientos que nos hacen a nosotros un poco pensar y repensar en cómo debería mejorarse incluso esto, ¿no? Porque si nosotros decimos que el derecho ha evolucionado en los últimos 70 años, por ejemplo, hemos tomado punto de partida en los 50, estamos entrando al bicentenario, existen nuevas modalidades de violencia y tenemos que analizar si esta se enmarca dentro de un contexto familiar. Ya por lo menos, yo he mencionado una que pareciese ser una circunstancia ya de una verdad de perogrullo, pero tenemos que ser conscientes de que la violencia familiar que podría gestarse desde la perspectiva de la virtualidad o de las redes sociales, se usa con bastante frecuencia, podría estar inserta en esta ley, quizás, con alguna modificación o alguna inclusión como nueva modalidad. Acuérdense que la violencia económica y patrimonial fue, evidentemente, un factor de las necesidades que se han ido dando en los últimos tiempos. La violencia económica, por ejemplo, voy a adelantar brevemente lo que se va a desarrollar en su momento, va en el contexto, por ejemplo, de que algún integrante de una familia trate de empobrecer al otro. Podría ser uno de los cónyuges que tiene una actividad económica más estable que el otro y el otro tiene ciertas falencias o deficiencias para poder desempeñarse en la perspectiva económica, y hace uso y abuso de ese poder económico y empobrece o simplemente soslaya o prescinde o no le permite que tenga cierto contacto directo con algunos bienes muebles o muebles. Se han dado esos casos. Por lo general el varón sobre la mujer, nuevamente la incidencia del varón sobre la mujer. Con esto no quiero decir, insisto, que el varón sea siempre y en buena cuenta el agresor. Lo es también la mujer. Eso lo hemos visto, eso lo hemos analizado. Lo que sucede es que el varón poco o casi nada denuncia estos hechos. Así que en ese contexto tenemos que tener mucha claridad y mucha razón al respecto de poder entender el por qué el varón no desea o no elige denunciar estos hechos. Así que tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de estos aspectos. Como dije, de repente viene de una formación arraigada, con bastante énfasis de la perspectiva del machismo, donde se le ha dicho desde muy pequeño que el varón, pues, incluso no debe llorar, y debe tomar las riendas dentro de un sistema familiar, que debe ser el jefe de familia, es el que debe tomar las decisiones de familia, y que incluso lo debe tomar de manera inconsulta. Es un poco lo más grave, ¿no? Si se va a tomar una decisión que comprometa y englobe al sistema familiar, cuando menos, su contraparte, que vendría a ser su cónyuge o su conviviente, debería estar informada sobre ese tema. O sea, en la práctica que no.
muchas veces no se comparte esa información, y lo que es más, en muchos de los casos no se le escucha, no se le toma en consideración la opinión de la mujer. Situación que tampoco no se puede permitir, y que si la mujer se siente vulnerada en ese sentido, debe y puede denunciar esos hechos en materia de perjuicio que le viene ocasionando. Si nosotros nos retrotraemos a los años 50, 60, esto era casi materialmente imposible. La mujer entendía que incluso el no participarles en eventos trascendentales para la familia era hasta algo normal. Para poder entendernos mejor, muchas veces el jefe de familia, que por lo general era el varón, que era el proveedor, era el que atendía las necesidades económicas de la misma, simplemente tomaba decisiones de manera inconsulta, sin pensar u observar de que esto podría ser un perjuicio para la parte, pues, para su contraparte, que vendría a ser su cónyuge o su cónyuge. Entonces, interesante un poco la problemática de la violencia familiar de género en el Perú, en el contexto de los últimos 70 años, con estas dos leyes que estoy poniendo como parangón, y el contexto de vulnerabilidad, pues, de vulnerabilidad social y económica, que está también entender. Y también es importante también saber de que no solo la mujer es en materia de protección exclusiva de, de esta, de esta ley, sino que el varón también está incluido dentro de este contexto. Lo que sucede que en la práctica, como insisto, no hay forma de que el varón, en muchos de los casos, denuncie estos hechos porque atenta contra su formación de repente machista, o por su aspecto varonil, o por su condición de varón o de macho, propiamente dicho, coloquialmente dicen algunas. Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño alto acá para volver a hablar sobre también dos aspectos que son fundamentales dentro del contexto de la violencia familiar, que vendrían a ser los principios jurídicos del derecho procesal familiar y el interés superior del menor. Fundamentales porque son la otra ala en esta primera sesión que tenemos que abordar, y que es fundamental también que el menor sea tutelado y amparado. Y voy a incluso a permitirme plantear una casuística ahí breve para poder un poco comparar, por si alguno de ustedes tiene alguna posibilidad de opinar, o de aportar, o de hacer una pequeña observación o inquietud a los efectos de poder estar dentro del contexto de la sesión del día. Así que vamos a hacer un pequeño break y volvemos en breve. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Vamos a hacer un pequeño break, ¿sí? Y de ahí renovamos y hacemos las preguntas que crea conveniente. Señor Henry, un favor, ¿nos podría facilitar los PPTs? Sí, ya está en el grupo, ya lo facilito. Ya. Listo, Ok, doctora Yanet. gracias. Bueno, gracias, ya está en el grupo. Muy amable.
Bien, buenas noches. Retomamos el diplomado, la sesión de hoy. Bueno, siguiendo un poco la temática de la sesión, vamos a referir sobre algunos aspectos que están vinculados con principios. Ustedes entenderán que el principio, la ley 30.13.4 tiene principios rectores, eso se va a ver en su momento, pero el proceso familiar también tiene algunos principios. Es algo interesante porque algunos creen que no debería, incluso algunos tienen ciertas dudas con el tema del proceso familiar. No me quepa ninguna duda respecto a eso, porque evidentemente hablar sobre el aspecto procesal familiar es innegable, ¿no? Pero hay que indicarlo también sobre qué contextos están, ¿no? Por ejemplo, dentro del proceso en general existen principios, como por ejemplo la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? En el ámbito del proceso familiar existe un principio que se llama de dignidad. Interesante, porque además este principio de dignidad tiene una implicancia directa con los operadores de justicia. Tiene que haber un respeto hacia el ser humano y a su dignidad, sin duda alguna. Por eso es que cuando entramos a un factor de las relaciones familiares, tenemos que tener en cuenta que debe haber un debido proceso que vaya acorde con la dignificación de la persona humana. Un poco humanizar el proceso, ¿no? Cuando hablamos de dignidad, desde la perspectiva del principio de lo que implica este factor. Situación que, si lo vemos desde una perspectiva mucho más general del proceso, en líneas generales, casi no se habla mucho de dignidad, pero acá sí se habla de dignidad, pero como un factor de cuidado hacia la persona humana y el respeto que se merece para ver estos temas. Acuérdense ustedes que dentro del contexto de la familia se ve desde una óptica altamente sensible. Obviamente la ley 30.13.4 tiene sus principios rectores. Lo que estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, igualdad y no discriminación, interés superior al menor, que vamos a ver en unos minutos de manera con unas pinceladas, porque se va a abordar este factor en su momento. Se va a abordar este factor en su momento y lo vamos a tener que ver desde esa perspectiva. Ahora, viéndolo desde esa óptica, tenemos que ver que el sistema de justicia debe ser visto desde una perspectiva más de servicio que de otra manera. El ser humano debe ser tratado con las mismas igualdades y los mismos respetos, como hemos comentado hace unos minutos, a efectos de que se vean atendidos. Un factor fundamental dentro de los principios del proceso familiar es el principio de dignidad. Yo diría que es el punto de partida para el proceso, porque si no hay respeto, obviamente se van a dar muchas situaciones que no van a estar relacionadas con esos factores. Por eso que es interesante que uno entienda que cuando estamos frente a un factor que lo va a direccionar, un juez, entendido que el juez es un ser humano también, debe haber una reciprocidad. Muchas veces los jueces incluso se olvidan de estos factores, y siendo ellos los directores del proceso, se olvidan de que existe un principio de dignidad dentro del proceso familiar, donde tiene que haber obviamente un cuidado sobre la persona humana y sobre el factor de la administración de justicia que se requiere de acuerdo a la tutela. Otro principio fundamental que creo que muchos de ustedes lo conocen es el de la tutela jurisdiccional efectiva. Que va sobre el orden de poder entender de que debe respetarse el derecho de acción, el de contradicción, bajo un contexto del debido proceso. Y esto pues tiene que ver mucho con que los operadores de justicia, tanto también las partes, pongan de su lado
y puedan estar en un contexto de mayor prontitud a los efectos de poder entender esos factores. Personalmente, en la práctica, vemos que hay una cierta falencia, porque muchos de los litigantes se quejan de este principio que no es muy respetado a veces incluso por los mismos operadores de justicia, porque si nosotros decimos que persona que se siente vulnerada debería estar en un contexto de tener un derecho de acción y de contradicción por parte de quienes emplazado sujetos a un debido proceso, muchas veces estos debidos procesos a veces no se respetan como corresponde. Y eso, me imagino que algunos de ustedes que también tienen contacto con la praxis judicial, deben entenderse desde una perspectiva mucho más concreta y mucho más real. Hemos visto casos, por ejemplo, donde no hay una correcta notificación y donde el emplazado no ha sido informado de que se le debía tener un factor de atención inmediata a esos temas. Por eso es importante que nosotros en este contexto tengamos muy claro cuáles son los factores que hay que respetar. El debido proceso implica no solamente que haya una correcta notificación y estar informado, sino que además que haya un derecho a defensa, que haya un derecho de defensa, un derecho a ser oído por parte que le corresponde administrar justicia a los efectos de poder plasmar sus ideas y los factores a los cuales está obviamente relacionado. Tutela jurisdiccional efectiva no solamente implica que hay una suerte de atención y de consecución para el tema de la finalidad del proceso, sino que además tiene que respetarse todos los factores endógenos y exógenos que tiene el proceso. Entonces, tutela jurisdiccional efectiva debe ser mucho más general, mucho más amplia e integral a los efectos de que no solamente las partes, sino también los operadores de justicia tengan claro cuál va a ser su rol. Hay otro principio dentro también relacionado con el aspecto del proceso familiar que va sobre la división judicial del proceso. Es interesante porque este principio de división judicial del proceso obliga a que el juez sea el director, no solamente en la teoría, sino en la práctica, y que no solamente debe ser un mero observador de la actividad procesal de las partes. Esto es sumamente interesante, ¿no? Porque hemos visto en la práctica también muchos jueces que se limitan a escuchar las partes y parecen hasta unos convidados de piedra, que no opinan, que no plantean circunstancias o formulan algunos aspectos que vayan en favor de una pronta resolución del conflicto. El juez debe ser quien encamina el proceso desde toda perspectiva. Eso hay que decirlo con claridad. Es el que debe promover, ¿no? A través de su actividad procesal propiamente dicha, de esa capacidad de síntesis que tiene, ¿no? De administrar justicia. Él debe interpretar el contenido de los derechos constitucionales de conformidad con algunos tratados incluso, porque a veces hay falencias en las normas, a veces hay deficiencias, hay vacíos, hay lagunas. El juez no debe de dejar de administrar justicia, bajo ningún contexto. Entonces, tenemos que tener muy claro esos factores. El principio de dirección judicial del proceso es fundamental, porque le da la autoridad plena al magistrado para que pueda, en todo momento, él encaminar el proceso en caso las partes pues tengan algunas deficiencias respecto a la prosecución del proceso. Ahora, esto tampoco debe confundirse que el juez debe actuar de oficio. En muchos casos hemos visto que jueces
a veces se extralimitan, a veces exceden en sus funciones, a veces ocurre que hay un exceso de facultades, y eso haría pensar pues que alguna de las partes, podría estar parcializado pues, en alguno de ellos. Por ejemplo, en los casos de alimentos, que forma parte del proceso también de familia y por consiguiente también de violencia familiar, porque los jueces pueden dictar medidas cautelares relacionadas con el derecho alimentario en un contexto de violencia familiar. Lo que sabemos acá es que existe una ley específica que permite al juez, ojo, que permite al juez dictar medidas cautelares de oficio, en caso de alimentos, por ejemplo, como asignación anticipada de alimentos, situación que puede estar vinculada con el tema de violencia familiar también, cuando hay una desatención por parte del agresor respecto a la manutención de los menores. Ya nosotros vamos a ver entre unos minutos sobre el tema del interés superior del menor y vamos a poner ahí una casuística, ¿no? Interesante, porque debe darse de esa perspectiva también dentro del contexto de violencia familiar. El juez está llamado evidentemente a dirigir el proceso, pero también está llamado a tener mucho cuidado en que sus actos procesales no vayan en desmedro de las partes y que además tampoco se vea como una suerte de carácter impositivo dentro de sus funciones que debe correr. Claro, hay principios que lo avalan al magistrado, como por ejemplo el principio iura nobis curia, donde el juez puede adecuar la demanda, aunque las partes no hayan invocado la norma correcta, o la que hayan invocado, o simplemente no la han invocado. Lo han invocado de manera incorrecta, no lo han invocado, entonces pues puede intervenir. Pero eso es una línea muy delgada con el tema de hablar de la dirección del proceso. Lo puede impulsar el proceso, sí, pero acuérdense ustedes que dentro de la perspectiva del proceso familiar, las iniciativas son de las partes. Si las partes no impulsan el proceso, pues no pueden impulsar, salvo que el impulso que pueda proferir el magistrado sea sobre el contexto de que traiga un beneficio a la parte que se ve vulnerada en su derecho. Por ejemplo, como dictar medidas de protección de manera urgente. Entonces, todo ese factor también se tiene que ver de esa óptica. Hay otro principio también interesante que también se condice con el tema procesal, es el principio de sociabilización del proceso. Y esto tiene que ver mucho con el tercer pleno casatorio, es algo interesante. Ustedes saben que el tercer pleno casatorio va por el factor, puede otorgar indemnización por caso de divorcio por la causal de separación de hecho. La indemnización que se dio, que se permitió en este pleno sobre la base de que cuando hay un divorcio, una de las partes quede desamparada. Porque además hay una vulneración, y ahí viene el tema relacionado con la violencia psicológica, con el aspecto psicológico de la persona. Interesante cómo se engarza y cómo hay una suerte de nexo o de cohesión entre un factor y otro. Por eso que es importante a veces leer todo en un contexto, leer y acopiar y hacer una especie de interpretación sistemática. Y obviamente desde esa perspectiva tenemos que nosotros pensarlo claramente. El principio de sociabilización del proceso va por esos factores. Se promueve la igualdad material dentro del proceso, en contraposición a la igualdad formal. Nótese, y la aplicación de aquel principio opera como instrumento para lograr una decisión objetiva y materialmente justa. Porque acuérdense ustedes que los jueces no administran derechos, sino administran justicia. ¿Correcto? Entonces, la sociabilización del proceso es fundamental porque garantiza que hay una imparcialidad, va a haber equidad, va a haber igualdad, el juez va a administrar justicia, no va a administrar derecho. En ese sentido, nosotros hemos tenido muchos inconvenientes con algunos magistrados al momento de ejercer nuestra defensa de
contexto de libre ejercicio, con algunos magistrados, porque a veces o se olvidan de que existen principios enmarcados dentro del contexto del proceso familiar, o simplemente quieren soslayar. Entonces, esto tiene que verse de esa óptica, ¿no? Es interesante que nosotros, tengamos presente que estos principios tienen que estar claros para el abogado litigante, obviamente también para el magistrado, y evidentemente tienen que ser vistos de esa perspectiva. Ahora, algunas veces nos preguntó, ¿para qué sirven los principios? Obviamente, los principios sirven para cuando existen algunos vacíos o deficiencias de la norma. Eso hay que decirlo con claridad. Muchas veces la norma es insuficiente. Las normas a veces incluso son hasta injustas, en algunos casos, en su aplicación a casos concretos. Con esto no quiero decir que la norma no tiene una posibilidad de servir en la práctica. Sí, sí, correcto. Nosotros nos debemos a la aplicación correcta de la norma, pero hay un factor que también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces las normas que tenemos dentro de un contexto de un código civil o un código de niños de adolescentes o una ley como la ley 334, muchas veces las normas dentro de una correcta aplicación tienen que estar en un contexto de los hechos suscitados. Así que en ese sentido tenemos que tener mucha claridad, mucho cuidado. Bien, estos son algunos principios que estamos dentro del sistema familiar. Tampoco podemos soslayar el tema del principio de inmediación, que es fundamental también. ¿Y en qué consiste este principio de inmediación? En la cual el juez tiene que tener contacto directo con las partes. Y esto es algo interesante. ¿Dónde se ve esto? Con mucho más énfasis en las audiencias, por ejemplo, ¿no? En las audiencias se dan con mayor claridad. En las audiencias se ven con mayor circunstancia. Por ejemplo, inicio de alimentos. Evidentemente, tenemos que la parte demandante y demandado para el sujeto de poder determinar cuál va a ser la resolución que se va a tomar en consideración. Bueno, aun cuando de repente el demandado se encuentre en rebeldía y no asiste a la audiencia, y la demandante o el demandante, porque puede demandar alimentos cualquiera, podría estar en un contexto de poder seguir adelante con el proceso, me refiero al demandante, como he dicho, y después puede determinar o puede resolver el caso en un contexto que lo amerita. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de estos principios. Estos principios son fundamentales dentro del proceso familiar. Ahora, si vamos al plano del procedimiento de una denuncia de violencia familiar, también tiene que ser todas estas circunstancias. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros analizamos cómo es el procedimiento para la denuncia, que puede ser de manera verbal o escrita, que puede ser ante la dependencia policial, que puede ser también ante la Fiscalía de Familia o ante el juzgado directamente, en toda esa maraña de instituciones o de lugares donde se puede iniciar las denuncias, tienen que respetar estos principios. Obviamente, la persona que va a hacer la denuncia, aun cuando la norma no prescriba de que va a haber, debería ser asistida por abogado, lo ideal sería pues que sea asistida por un abogado y que este a su vez indique, asesore, oriente desde la perspectiva jurídica cuáles son las circunstancias que van a dar paso para ese factor. Entonces son fundamentales. Yo creo que son de obligatorio conocimiento, no solamente de las personas que tienen formación jurídica, y que además, en el contexto del diplomado organizado en ILADES, el grupo ILADES, también debe mencionarse. Y obviamente esto tiene que verse con bastante seriedad y competitividad, porque resuelven situaciones en favor de la justicia.
Y si un juez está exento o está apartado de estos factores, tendría pues que analizarlo de otra perspectiva. Muy bien. Bueno, y finalmente tenemos que ver el tema del interés superior del menor. Es algo interesante y me gustaría acá compartir, de repente, una casuística con ustedes, más allá que el interés superior del niño como principio procedimental constituye en sí misma una directiva o una regla insolayable para el órgano de decisión y como para el orientador, para el supuesto de conflictos de orden procedimental que surjan en el transcurso de aquellos y que no tengan una respuesta legal expresa. El menor debe ser tutelado bajo todo el contexto, o bajo cualquier contexto, pero me gustaría compartir con ustedes una casuística, más allá de la parte teórica, porque eso el niño supone que debe ser atendido el menor de manera integral, no solamente de la perspectiva física, sino también psicológica, entre otras. Bueno, es el caso, por ejemplo, de una persona que denunció violencia familiar, una pareja de cónyuges, pero estaban separados físicamente, y tres menores, y estas personas habían decidido establecer reglas jurídicas para los menores en el contexto pues, de la tenencia y régimen de visitas. Lo hicieron a través del juzgado. Bueno, por un lado, quedó a cargo de los menores, la madre, a suponerse, la tenencia, y el padre tenía que ser y el padre tenía que respetar el régimen de visitas con externamiento, que obviamente también dentro de un contexto de violencia familiar también se puede dar. Pero bueno, el hecho es que judicialmente acordaron de que la madre tenía la tenencia y el papá tenía el régimen de visita con externamiento. Correcto, hasta ahí no hay ninguna duda. Un buen día hubo una discrepancia entre los progenitores y la mujer entendió que se le había vulnerado sus derechos, y que se le había violentado de la perspectiva de la violencia psicológica. Denuncia el hecho, y esto de repente lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos pues, el análisis del tipo de violencia. Denuncia el hecho, y bueno, lo hace a través de la dependencia policial, que por lo general, como digo, se ve de esa perspectiva, y le otorga medidas de protección. Medidas de protección que van en el contexto de que el agresor, entre comillas, de ser el papá de los menores, no podía aproximarse a la madre de los menores, y por interés superior del niño, por eso lo estoy comentando, a los menores también. Entonces acá surge un debate técnico jurídico. Tenemos una resolución que dicta medidas de protección, donde por el interés superior del menor, bajo el contexto teórico que hemos dicho y hemos hablado y que ustedes saben de repente a plenitud, por interés superior del menor, tampoco se debe acercar porque se consideraría como un factor que generaría zozobra o temor al entorno familiar. Entonces acá surge un debate técnico, como dije, en el contexto de que ¿qué pasaría si tenencia y régimen de visita también está bajo el contexto de interés superior del menor? La pregunta, ¿cuál de las dos resoluciones se debe ahí respetar? Y eso me gustaría, de repente, si alguno de ustedes quiere intervenir o quiere opinar sobre esta pregunta. Tenemos ahí una resolución de medidas de protección judicial y tenemos una resolución judicial de tenencia y régimen de visita. ¿Cuál de las dos debe prevalecer? Ambas tienen como fundamento, como razón, como motivación, el interés superior del menor. ¿Cómo debería resolverse ese caso? Porque si la denuncia ha sido de violencia psicológica en un contexto hasta subjetivo, ¿por qué tendrían los menores que verse perjudicados y no tener contacto con el papá, con el cual no había ningún inconveniente? Pero como quiera que sea, un juez de familia determinó sobre la base el contexto de interés superior del menor y evidentemente cómo quedaría la resolución de tenencia y régimen de visita. No sé si alguien quiere opinar.
A ver si le damos el micro a alguno de los participantes para que opine. Sí, doctora, buenas Esto noches. es ¿Alguna una pregunta, inquietud, comentario? Doctores, por favor, hagan llegar su pregunta al doctor para que pueda absolverlas en este momento. Sí, por eso acabo de hacer la pregunta. ¿Se me escuchó claro? Sí, doctor Luis, sí. ¿Cómo se resolvería ese caso, por ejemplo? Tenemos dos sentencias ahí. Ambas tienen impregnado el interés superior del menor. ¿Cuál de las dos se debería acatar? ¿Alguien que quiera opinar? O si no entendieron la pregunta, ¿la puedo repetir? No sé. ¿O alguien de repente tiene alguna pregunta relacionada a lo que hemos venido hablando? O doctores, ¿Nadie? pueden hacer su comentario por la casilla de voz también. Hoy ya estamos, sí, un poquito fríos tal vez. Sí, Ahora, le escuchamos. sí, vamos a ver. Doctor, acá un participante sugiere que nuevamente plantee la pregunta, por favor. Gracias. Planteamos la pregunta, correcto. A ver, rápidamente. Una denuncia de violencia familiar en el contexto de violencia psicológica, correcto. Para abreviar un poco el detalle, porque eso se va a ver en su momento sobre los procedimientos, se otorgan medidas de protección y se ordena que el papá no tenga contacto directo ni con la madre, porque es la víctima directa, y por interés superior del menor con los menores, teniendo en cuenta que tenía un régimen de visitas también judicial. La pregunta es, ¿cuál de las dos medidas se tiene que acatar? ¿Régimen de visitas o las medidas de protección? Y si fuera el caso, ¿habría la posibilidad de impugnar esa medida? La medida de protección, doctor, porque tiene que primar el interés superior del niño, el bienestar del niño, el menor. Ojo, tenga en consideración de que los menores no han sido víctimas de agresión. En el caso se tendría que demostrar una agresión. Lo que hubo es una discrepancia con la mamá de los menores y este entendió que debería denunciar en el contexto de violencia psicológica, dando pie o dando lugar a medidas de protección. ¿Cuál es el factor ahí? Insisto, tenencia y régimen de visitas también tienen como base o basamento interés superior del menor. Bueno, como ustedes comprenderán, este caso se resolvió de una perspectiva de impugnar las medidas de protección porque los menores se llegó a demostrar que no estaban dentro de un contexto de vulnerabilidad porque, primero que nada, la denuncia fue subjetivizada. Violencia psicológica no se llegó a demostrar, incluso no pasó por pericia psicológica, y solo se dictaron las medidas con simple, yo diría simple, la ficha de valoración, situación que no debería darse. Claro, dentro de, cuando veamos los principios rectores de la ley 3034, vamos a ver que hay un principio de razonabilidad y proporcionalidad, situación que debería, digo debería, porque contemplarse, porque no hubo una proporción entre lo que determinó el juez y los hechos ocurridos. Obviamente esto en segunda instancia fue revocado en el extremo de los menores, y los menores también por interés superior del menor también, o del niño, pudieron tener acceso a papá, porque con el papá no había ningún inconveniente. ¿Se dan cuenta? Entonces hay factores ahí que analizar también, hay situaciones que hay que observar de una perspectiva de los principios.
Es importante que los principios los tengamos muy, muy claros. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Más que una pregunta, quería también señalar en relación a lo que usted ha mencionado, que hay muchos juzgados de familia que al solo tener en cuenta en la ficha de valoración, porque es referencial, ¿no? Porque las víctimas o las que denuncian, que son las mujeres supuestamente agredidas, aún todavía no pasan evaluaciones psicológicas. Y lamentablemente a la fecha, el Ministerio Público está colapsando para las evaluaciones psicológicas y las fechas de las programaciones o evaluaciones de las mismas pues están a más de medio año hacia adelante. Entonces, como bien dice usted, no hay proporcionalidad en relación a la medida que dicta en ese momento con lo que se puede contrastar por solamente contar con una ficha de valoración que es muy referencial y a veces puede llegar a un archivo, porque en el momento en que se da o bajo el contexto en que se suscitaron estos hechos, muchos casos se han suscitado, que estos no van a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que a veces llama mucho la atención de que los juzgados de familia emitan dichas medidas de protección, bueno, pero aún así, pues la ley y su reglamento lo ampara, ¿no? Sí, evidentemente, doctor, sí, comparto con usted. En la práctica vemos que con la sola ficha de valoración están determinando medidas de protección. Ya cuando veamos el capítulo de medidas de protección y procedimientos voy a entrar en más detalle. Lo que pasa es que lo mencionaba porque estábamos hablando sobre el interés superior del menor. Entonces he sido muy genérico, pero de todas maneras por ahí he dejado entrever algunas cosas respecto a cómo se dan en la práctica algunas situaciones, ¿no? Y esto lo digo de cuando se hace la denuncia hasta cuando se decide otorgar medidas de protección. En muchos casos, como ustedes comprenderán, se prescinde de la audiencia, o sea, ni siquiera el presunto agresor o el agresor propiamente dicho se entera recién cuando ya es notificado. Entonces está inmerso en un cuadro pues, de violencia, ¿no?, familiar, que lo perjudica no solamente en el aspecto de la familia, sino en varios aspectos, administrativos, en situaciones jurídicas y otras. ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, obviamente que en el recurso de las demás sesiones vamos a ser un poquito más explícitos con relación a algunos temas como estos, por ejemplo, porque vamos a ver, en la próxima sesión ya vamos a desmenuzar más la ley 3034, que es la que vamos a entrar a temas de fondo. Y vamos a ir con casuística también poder hacer unos parangones, o hacer un parangón con aspectos teóricos. Muy bien, bueno, si no hay mayor preguntas, vamos a levantar la sesión por el día de hoy. Y entiendo que el próximo miércoles va a estar a cargo una doctora muy buena dentro del ámbito de Derecho de Familia, y va a continuar con el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Muy bien, hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. E igualmente se agradece por su participación a los doctores y a los seguidores del Círculo de Estudios INLADES. Y nos vemos, como mencionó el doctor, en la siguiente sesión académica que se llevará a cabo el miércoles 26 de mayo, en el mismo horario de siempre. Nos vemos, doctores. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches con todos, doctores. Nos vemos el próximo Hasta luego, miércoles. buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por su participación, doctores. Buenas noches. Buenas noches con todos.